mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Hola, hola, muy buenas tardes, que el Padre Celestial les bendiga. Espero que por la gracia del Señor se encuentren todos muy bien. Bueno, aquí vamos nuevamente cumpliendo con esta cita y hoy vamos a meditar en un tema muy importante titulado Un día para recordar. Esperamos que este estudio del día de hoy pueda resultar en bendición para cada una de sus vidas. Así que, bueno, sin más introducción, vamos a tener una palabra de oración. Todo aquel que desee acompañarnos, pues vamos a inclinar nuestro rostro y pedir la dirección de nuestro Creador para poder dar inicio a este maravilloso estudio. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, alabado, glorificado y exaltado seas, oh bendito Dios. Gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, rogándote, Padre Celestial, para que por favor en esta hora seas tú acompañándonos, dirigiéndonos y también comisionando cada corazón para que este mensaje pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén y amén. Bueno, de esta manera vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Y bueno, recordándoles que hoy vamos a meditar en un día para recordar. Hemos venido meditando en lo que es la ley de Dios. Nuevamente después vimos lo que era la relación que hay entre la ley y la gracia. Pero vamos a ver un punto específico de la ley. No sé cuántos recordarán que dentro de los mandamientos de Dios había un mandamiento especial. Y este lo encontramos en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Y en este mandamiento nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sagrado para Dios. Pero bueno, ahorita vamos a espaciarnos un poco más en este mandamiento. Vamos a meditar en la primera pregunta que nos dice: Dios terminó la creación de los cielos y la tierra en 6 días. ¿Qué hizo en el 7º día para hacerlo su día especial? Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice la palabra del Señor: Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Interesante. Dicen las Escrituras que Dios tardó miles y miles de años para crear los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. No, las Escrituras nos dicen de que Dios tan solo tardó 6 días para crear los cielos, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Hoy en día, tristemente, el hombre se ha inventado teorías donde nos enseñan de que esta tierra tiene miles y millones de años y aún de que nosotros somos seres evolutivos, pero las Escrituras nos enseñan de que Dios dijo y fue hecho. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: haya plantas, y fueron las plantas, porque en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, hay un poder creador, un poder que sobrepasa cualquier otro poder. De hecho, el ser humano, para poder crear algo, necesita de una materia, pero Dios, que es todopoderoso, Él no se vale de una materia, sino que Él dice, y por la palabra que sale de su boca, por esta palabra es que las cosas fueron y aún subsisten. Bienvenido a todas las personas que se han venido sumando: Renildo Fernández, Félix Escobar, Tony González y Sofía Llamas. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta hora.
De esta manera, las Escrituras nos enseñan de que el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, pero que apartó un día especial. Por eso el título del día de hoy, un día para recordar. Y este día especial es precisamente el 7º día de la semana, cuando dice que en este 7º día el Señor reposa de toda la obra de la creación. Se sienta a contemplar todo lo que ha hecho. Y dice que este día no solamente lo reposó, sino que también lo bendijo y lo santificó. Es decir, que este es un día especial, un día diferente a todos los demás. Ahora vamos a ver qué nos dice la siguiente pregunta. Desde el principio hasta el final de la Biblia se encuentra una expresión única, un nombre dado al 7º día. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Qué nos dice Éxodo, capítulo 20, versículo 8? Dice la palabra de Dios: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Aquí estamos leyendo lo que es el 4º mandamiento. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es algo interesante porque las Escrituras le dan un nombre a este día y es reposo. ¿Saben? Las Escrituras, cuando nos dicen que el Señor creó los cielos y la tierra, dice: y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente hasta el 6º día. Pero cuando el Señor reposa, el 7º día le da un nombre, y es reposo. De hecho, el nombre original del sábado es Shabbat, que significa reposo. ¿Por qué? Porque en este día reposó Dios de todas sus obras. Hoy en día se nos ha enseñado que el reposo es el día domingo, y ahorita más adelantito vamos a ver un poquito más con respecto a ello. Pero las Escrituras nos enseñan que el día que Dios apartó es el 7º, ¿sí? De hecho, hoy en día aún los calendarios nos enseñan de que el primer día de la semana es el día lunes, pero no, el primer día de la semana es el día domingo. El 7º día de la semana, como nos lo dice la Escritura, es el día sábado. Bienvenida, hermanita María Ruth, que el Padre Celestial te bendiga. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La tercera pregunta nos dice: de acuerdo con las Sagradas Escrituras, ¿a quién le pertenece este día? ¿A quién le pertenece este día de reposo? ¿Le pertenece a un hombre? ¿Le pertenece a una religión? ¿Le pertenece a una nación? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Bienvenida, Javiera Toledo, un gusto tenerte por acá, mi hermana, y también a Laura Guzmán. Gracias, Lau, por acompañarnos. En Éxodo sigue diciendo el mandamiento, Éxodo 20, 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿A quién le pertenece este día? ¿Quién fue el que dijo desde el principio de la creación que este día era apartado para ser santificado? Pues fue nuestro Creador, o es nuestro Creador quien da este mandamiento. A Él le pertenece este día. Dice que el 7º día es día de reposo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Y algo interesante es que aquí se nos dan 3 órdenes. ¿Cuáles son estas 3 órdenes específicas que se encuentran en este 4º mandamiento? Pues bien, ahí mismo lo primero que nos dice es acuérdate. Acuérdate. Y si nos dice acuérdate, quiere decir que esto no es una institución nueva, sino que era algo antiguo que para este entonces aún el pueblo de Dios lo había olvidado. Bienvenida, madrecita, qué gusto tenerte por aquí, que el Señor te bendiga.
Este era un día que aún el pueblo de Dios lo había olvidado. Recordemos que el pueblo de Israel, antes de recibir la ley, ellos habían sido esclavos en Egipto y por ende habían olvidado cuáles eran los mandamientos de Dios, y por eso el Señor tuvo que volverles a recordar sus mandamientos, y específicamente Él resaltaba el cuarto mandamiento, ¿sí? Y les dice: acuérdense de lo que han escuchado desde el principio. ¿Y qué era desde el principio? Santificad mi día de reposo. Ahora, el mandamiento no solamente nos manda a reposar, el mandamiento también nos manda ¿a qué? A trabajar. Porque de hecho dice las Escrituras que el que no trabaje, que no coma. El mandamiento dice 6 días trabajará, ¿sí? Y tenemos 6 días, mis apreciados oyentes, para que nosotros podamos trabajar por nuestras necesidades físicas, trabajar por las cosas de este mundo. Pero el Señor ha apartado un día en el que dice: el séptimo día reposarás. Bienvenido, siervito Víctor López, que el Señor te bendiga, gracias por acompañarnos. El séptimo día, dice, lo reposarás, porque es ¿para quién? Para Jehová tu Dios. De hecho, mis apreciados oyentes, hoy en día la causa por la cual existe paganismo, ateísmo, y la causa por la cual no conocemos ni siquiera a nuestro Creador, verdaderamente no conocemos a Dios, es porque se han olvidado de este día. Si las personas tuviesen en cuenta la voz de Dios, si nosotros tuviésemos en cuenta la voz de Dios, atendiéramos a esta voz, a este mandamiento, no habría ni un idólatra ni un ateo en esta tierra. ¿Saben por qué? Porque este día que ha sido apartado por el Señor ha sido con un propósito especial. No es que el Señor lo haya hecho de una manera arbitraria, sino porque el Señor quiere santificarnos. Y de hecho, en una parte de las Escrituras dice, nos amonesta de que debemos apartar este día, dice: porque será una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová tu Dios, que los santifico. Cuando nosotros apartamos este día para pasar tiempo con el Señor, es una manera de decirle a Dios: yo creo en ti. Yo creo en que este poder que fue capaz de crear los cielos y la tierra de la nada, porque cuando los cielos y la tierra fueron creados, dicen que no había absolutamente nada. La tierra estaba desordenada y vacía. Y yo les pregunto, ¿cómo está la vida del ser humano antes de conocer a Dios? Pues precisamente está en esta misma condición, desordenada y vacía. Ahora, ¿Dios se valió de alguna materia para crear los cielos y la tierra? No, porque su palabra tiene poder. Pues esta misma palabra, capaz de crear en medio de la nada, esta misma palabra es capaz de restaurar nuestra condición caída, aun cuando nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios. Y es por eso que al guardar el sábado es un acto de fe. Muchos piensan que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y queremos guardar el día de reposo, dicen: no, ustedes están bajo la maldición de la ley porque esto era para los judíos. Pero aquí hemos visto hasta ahora de que este mandamiento no era para los judíos, no era para una nación específica, o era para los judíos, sí, también, pero no solamente se limitaba a ellos, sino que es para toda la humanidad, porque todos somos criaturas de Dios. Y el Señor quiere tener una relación con sus criaturas. Y para poder tener esta relación, Él ha apartado un día en especial. ¿Saben? Si el Señor no hubiese dado este mandamiento, muchos de nosotros estaríamos tan imbuidos en las cosas de este mundo que no sacaríamos el tiempo requerido para pasar con el Señor. Y por eso el Señor tuvo que apartar este día para que nosotros pudiésemos estar ligados constantemente con nuestro Creador. Ahora, la pregunta número 5 nos dice: ¿Jesús guardó el sábado? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, a Jesús lo acusaban de que él quebrantaba el día de reposo. ¿Será que esta acusación era cierta?
Pues vamos a ver qué nos dice la Escritura. En Juan capítulo 15, versículos 10 nos dice la palabra del Señor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta fue una declaración de Cristo Jesús. Ahora, las Escrituras nos dice que en Cristo Jesús no se halló mentira en su boca. Dice que Jesús jamás pecó. Y la vez pasada estudiábamos de que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. También hemos estudiado de que el sábado hace parte de la ley de Dios. Y si aquí en su declaración él dice que él guardó los mandamientos de su Padre, quiere decir que él guardó el sábado. Es decir, que esta acusación que hacían de Jesús de que él quebrantaba el sábado era completamente falsa. Lucas capítulo 4, versículo 16 nos dice la palabra. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Dice que en un día de reposo entró a donde? A la sinagoga y conforme a su costumbre. ¿Y qué quiere decir? Que era costumbre, no quiere decir que era un formalismo, porque también quiero resaltar esto, mis apreciados oyentes. El guardar el sábado se puede convertir en un ¿qué? En un formalismo. Decir, bueno, voy a apartar el día y lo hago de una manera formalista sin el verdadero espíritu. Y ahorita más adelantito vamos a ver de qué manera el Señor requiere que nosotros apartemos este día para Él. No es que hoy vamos a reposar, no hay que trabajar, entonces me voy a poner a ver televisión, o me voy a acostar a dormir, o me voy a hacer lo que yo quiero. No. El Señor dice, el mandamiento no solamente dice que hay que reposar, sino que hay que santificar este día. ¿Y santificar qué significa? Apartarlo para un uso sagrado, ¿sí? Y Jesús tenía por costumbre, no una costumbre formalista, sino que eso hacía parte de su vida. Dice que se fue a la sinagoga y allí se levantó a leer. Ahora vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y qué quiere decir eso? Que aún dice las Escrituras, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como el ser humano. Nosotros los seres humanos somos cambiantes. Hoy podemos decir una cosa, en el día de mañana me arrepiento y retraigo lo que he dicho. Y quizás ni siquiera cumplimos con lo que hemos dicho. Pero en el caso de Jesús no es así. Dice que Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesús nos ha dicho algo, en la antigüedad dio el mandamiento. Y si Jesús, cuando vino aquí a la tierra, cumplió con este mandamiento, claramente no exige menos para nosotros en el día de hoy. Esto hace parte de la relación que el Señor desea tener con su pueblo. Ahora vamos a ver el punto número 6. Vamos a ver, ya vemos de que Jesús nos dio el ejemplo de guardar su santo día de reposo. Ahora vamos a ver uno de los apóstoles de Jesús, uno de los apóstoles más destacados, y es el apóstol Pablo. Y recordemos que el apóstol Pablo era conocido como el apóstol de los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Ahora, para aquellos que consideran de que el día del sábado era para los judíos, pues veamos de que Pablo, que era el apóstol conocido, el apóstol de los gentiles, vamos a ver si él también guardaba el día de reposo. En Hechos capítulo 17, versículo 2 nos dice la palabra. Y Pablo, como acostumbraba, mire que él tenía el mismo sentir que tenía Cristo Jesús. Dice que Jesús, como costumbre, tenía ir al sábado a la sinagoga y levantarse a leer. Y dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Algunos dicen que el apóstol
Pablo solamente lo hacía con los judíos, que porque como los judíos guardaban el día de reposo, entonces él se ajustaba a esta ley y se iba a enseñarles solamente a los judíos en el día de reposo. Pero veamos, la séptima pregunta nos dice, le enseñaba a Pablo tanto a los judíos como a los gentiles en el sábado. ¿Pablo enseñaba solamente a los judíos en el día sábado o también a los gentiles? Pues las Escrituras también nos responde esta pregunta. En Hechos 18, versículo 4 y 11 nos dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, y los griegos eran gentiles. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Claramente, si Pablo no hubiese querido que los gentiles entendieran de que el día de reposo permanecía aún cuando Jesús ya había muerto, porque para este entonces Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, entonces sencillamente Pablo primeramente no se reuniría entonces el día sábado, y segundo, le enseñaría a los griegos, a los gentiles, de que este día no era necesario guardarlo. Así como quizás él lo hacía con muchas otras ceremonias que sí fueron abolidas en la cruz del Calvario. Pero él no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios permanece para siempre. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿para quién fue dado el sábado? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Marcos 2:27 nos dice, también les dijo, estas son palabras de Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y es importantísimo entender esto. Ya habíamos dicho de que el día de reposo el Señor se lo entregó para toda la humanidad. Pero acá también nos enseña una lección muy importante. Y es que no fue que el Señor creó el día de reposo y ahorita dice, bueno, ahorita voy a crear el hombre para que haya quien adore en este día. No, el Señor primero creó al hombre. Y después de que crea al hombre, Él ve necesario apartar un día para que el hombre pueda estar en comunión con el Señor. Es decir, que el Señor aparta este día para bendición de nosotros los seres humanos. ¿Cuántas almas están cargadas y necesitan descanso? Por eso este día es día de ¿qué? De reposo. Y si a mí me preguntan que defina esta palabra o que le ponga un sinónimo a esta palabra, yo lo considero como un refrigerio. De hecho, las Escrituras mismas también dice de que en este día tomaría refrigerio aún los que estuvieran dentro de la casa, incluyendo los empleados, incluyendo los animales. Este es un día de refrigerio. ¿Y por qué un día de refrigerio? No sé a cuántos de ustedes les pasan, pero suele pasar de que ya cuando está culminando la semana, y específicamente el día viernes, uno ya se siente agotado, tanto física como mentalmente, porque ya durante la semana hemos traído el peso y la carga de todas las situaciones de la semana, tanto laboral como problemas quizás de pronto en el hogar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor sabía que el hombre necesitaba un momento de sosiego, un momento en el cual necesitábamos reparar fuerzas para continuar. Y por eso el Señor apartó este día en especial. Y por eso lo tuvo que dar como un mandamiento, porque desafortunadamente hay veces que nosotros los seres humanos somos aún severos con nosotros mismos y no apartamos este tiempo. Pero el Señor sabía que nosotros lo necesitábamos y por eso da el mandamiento, porque este día fue hecho para que nosotros los seres humanos pudiésemos tomar refrigerio. ¿Y qué mejor refrigerio que tomarlo a los pies de nuestro Creador? A los pies de aquel que nos conoce, a los pies de aquel que sabe qué es lo que necesitamos. Y es por eso que este día fue apartado para el hombre, fue hecho por causa del hombre. Pero también nos dice
¿quién es el Señor del sábado? ¿Qué quiere decir el Señor del sábado? Quiere decir quién es el dueño de este día. Porque así como Dios es dueño de sus criaturas, así como Dios es dueño y creador de todas las cosas que existen, Él también es dueño del día de reposo. Marcos 2:28 nos dice, por tanto, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, es Señor aún del día de reposo. Y Él como Señor del día de reposo, también reposó en este día. No es que porque como Él es el dueño de este día, entonces lo voy a profanar. No. El Señor nos enseñó, Cristo Jesús nos enseñó a cómo debíamos guardar el día de reposo. Ahora vamos a ver cuáles son las actividades que están prohibidas para este día. Bienvenida a todas las personas que se han venido sumando, que el Padre Celestial les bendiga. Las actividades que están prohibidas en este día las encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 15 al 17. Dice las Escrituras, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, es decir, que estaban ¿qué? Trabajando, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Recordemos que el mandamiento dice que ni siquiera ni tu criado, ni tu asno, ni tu buey, nada, todo debe estar en completo reposo. Pero el pueblo de Israel se había olvidado de este mandamiento y empezaron a trabajar y aún a hacer trabajar a sus animales. Dice, y también de uvas y de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, aparte no era solamente que estaban trabajando sus propias tierras, sino que también estaban comerciando. Estaban abiertamente profanando el día de reposo. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería. O sea, que no era que solamente vendían, sino que también compraban. Y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros haces profanando así el día del reposo? Una de las causas por las cuales acusaron a Jesús de que él profanaba el día de reposo es porque él en el día de reposo sanó a un hombre que era paralítico. Y el mandato que Dios le dio, o que Cristo le dio al paralítico fue, levántate, toma tu camilla y vete. Este paralítico claramente iba cargando su camilla y cuando los fariseos lo vieron cargando la camilla, le acusaron de profanar el día de reposo. ¿Por qué? Porque estaba llevando cargas en el día sábado. Y quizás ellos se basaron a lo que estaba aquí escrito en el libro de Nehemías, de que no debían llevar cargas, pero lo estaban sacando del contexto verdadero. El Señor del sábado, el que conocía cómo se debía guardar este día de reposo, le dijo a este hombre, toma tu camilla y vete. No estaba profanando el sábado, porque él no estaba Él no estaba vendiendo, no estaba cargando su camilla para irla a vender, sino que por el contrario, esto era una muestra del milagro que Cristo había hecho en su vida. Ahora, ¿cuándo viene a ser un pecado? Cuando abiertamente estos hombres, conociendo el mandamiento, habían dejado a un lado el mandamiento de Dios y empezaron a trabajar en el día de reposo. Y no solamente ellos, sino que también estaban poniendo a sus animales a trabajar y aún estaban comerciando ahí dentro del mismo Judá y Jerusalén, y aún también dice que venían extranjeros a comerciar con ellos. Entonces, estas son las actividades que se prohíben en el día de reposo. Todo intento de querernos ganar nuestra vida material en este día, para Dios ya es una manera de profanar el día de reposo. Ahora, ¿qué otras cosas debemos evitar en el día del reposo? Porque ahorita les decía de que, podemos decir, listo, el día sábado no lo vamos a trabajar. Pero ¿qué otras cosas más debemos evitar como conocedores de este mandamiento? ¿Qué cosas debemos evitar? Dice
en Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿y qué quiere decir esto de hacer nuestra propia voluntad? Listo, hemos apartado este día para el Señor. Ahora, como lo hemos apartado, ¿vamos a hacer lo que yo quiero? No. El mandamiento nos da instrucciones específicas con respecto a lo que Dios le quiere de nosotros en este día. Y dice que en vez de nosotros buscar nuestra propia voluntad, en vez de quedarnos nosotros mirando el televisor, mirando celular, por allá saliendo de pronto a buscar entretenimientos, distracciones, dice que lo llamamos delicia, santo y glorioso ¿de quién? De aquel a quien le pertenece, de Jehová. Y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, y aún, dice, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En este día de reposo, el Señor quiere que nosotros no solamente le sirvamos de una manera formal, sino que aún nuestros pensamientos puedan estar conectados con nuestro Creador, que nuestras palabras estén en armonía con el día de reposo. Porque es más, nosotros podemos decir que no estamos trabajando en el día de reposo, pero si en este momento en que el Señor quiere que nosotros hagamos un pare y que empecemos a tener una comunión más íntima con Él, pero las preocupaciones de esta vida empezamos a pensar de que estoy debiendo esto, en que tengo que pagar esto, en que tengo que hacer lo otro, es como si ya estuviésemos quebrantando la ley de Dios. Estas cosas, el Señor cuando Él nos entrega este día de reposo, es para darnos reposo, no solamente para que nosotros reposemos, sino que Él nos quiere dar ese reposo, y que al darnos ese reposo, Él lo que quiere es que nosotros podamos descansar en Él. Él nos quiere dar paz, pero esta paz se va a ver perturbada si nosotros no permitimos que Cristo obre en nosotros. ¿Y cómo se lo impedimos? Pues precisamente con nuestras vanas conversaciones, con nuestros vanos pensamientos. Pero si nosotros dedicamos este día a la oración, al estudio de la palabra, al poder compartir con otras personas también la palabra del Señor, al congregarnos con nuestros hermanos, vamos a poder recibir la bendición que el Señor desea dar sobre su pueblo. Porque es que esto no es una fantasía, mis apreciados oyentes. Esto es una realidad, pero se convertirá en una realidad para nosotros dependiendo de la manera en que nosotros vayamos a tomarlo. Porque desafortunadamente muchos podrán apartar este día, pero si no se apartan a sí mismos para el Señor, la bendición no va a poder llegar. Nosotros necesitamos nosotros mismos como individuos ser apartados para que el Señor pueda santificarnos. ¿Sí? Necesitamos apartar nuestras mentes de las cosas seculares de este mundo y permitir que Cristo en este día pueda derramar sobre nosotros la bendición que el Señor nos desea dar. De esta manera dice que se cumplirá en nosotros la promesa y nos deleitaremos en Jehová, y finalmente dice que Él nos hará subir sobre las alturas de la tierra y nos dará comer de la heredad de Jacob nuestro Padre. Ahora, cuando Jesús cree la tierra nueva, ¿qué haremos en el día de reposo? ¿Será que después de que el Salvador venga a recoger a su pueblo, este día de reposo será olvidado? Veamos qué nos dice Isaías 66, 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y presten atención, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Yo les pregunto algo para que meditemos, una pregunta para meditar.
Si nosotros no estamos acostumbrados a pasar tiempo con Dios aquí en esta tierra, ¿será que va a ser posible que en la tierra nueva nos deleitemos delante de la presencia de Jehová? Claramente no. Si nosotros no acostumbramos a pasar tiempo aquí en la tierra para buscar de nuestro Creador, para estar en comunión con Él, créame que cuando Cristo venga, tampoco vamos a desear su presencia. Porque el Señor nos está preparando a nosotros ahora aquí en esta tierra. Esta tierra es la escuela para podernos encontrar con nuestro Creador. Pero olvídese que aquellas personas que no han tenido una comunión con Dios, que no disfrutan el pasar tiempo con el Señor, que no disfrutan orar, que no disfrutan estudiar la palabra del Señor, cuando venga Cristo tampoco van a disfrutar estar delante de Él. Porque dice las Escrituras que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, de mes en mes y de día de reposo, todos se irán a presentar delante de Él. Y no de una manera formalista, sino con gozo, con alegría irán a adorar a su Creador. Por eso es tan importante los momentos que nosotros pasamos aquí con el Señor. Y no solamente, porque también quiero resaltar esto, y es que no es solamente que debemos pasar los sábados con el Señor. Esto hace parte porque el sábado es un día completo dedicado al Señor. Es un refrigerio, es un regalo de parte de Dios. Pero diariamente nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Porque nosotros no comemos solamente un día a la semana. Nosotros nos alimentamos diariamente para poder sostener este cuerpo. Y de la misma manera, nosotros diariamente necesitamos comer de la palabra de Dios para que nuestro espíritu pueda ser sustentado. Porque créame que si nosotros no acostumbramos a pasar tiempo con el Señor durante la semana, va a llegar el día sábado y tampoco vamos a querer compartir con Él. Pero si nosotros pasamos, pues que así sean breves momentos con el Señor diariamente, cuando llegue el día de reposo vamos a deleitarnos en hablar de aquella experiencia que hemos tenido con el Señor durante la semana. Y por eso es tan importante mantener una constante comunión con el Señor. Ahora, ¿qué dijo Jesús que era lícito hacer en el día de sábado? ¿Qué es permitido hacer en el día sábado? Mateo 12, versículo 12 nos dice: porque ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito o es permitido hacer bien en los días de reposo. En el día de reposo está permitido ¿qué? Hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una necesidad que se debe atender en este día, no debemos esperar hasta que pase el día de reposo para atenderla. En muchas ocasiones hemos tenido que quizás uno tiene que aún cohibirse en lo que más pueda, de hacer compras en el día sábado, de hacer actividades no solamente para ganar dinero, sino aún actividades seculares, porque todas esas cosas deben hacerse un día antes, pero hay cosas que a veces se salen de las manos. Y si vemos que en ese momento una persona tiene una necesidad, yo no puedo esperar de que esa persona tenga que padecer porque es día sábado, no, esa necesidad se debe atender. Y esto Jesús lo tenía claro. Por eso Jesús, cuando venía a él una persona enferma, él no le decía, venga, espere que pase el sábado y vengan después, no. Él inmediatamente atendía esta necesidad, ¿sí? Los fariseos, como lo veían, como alguien que estaba profanando el día de reposo. Pero recordemos que el día de reposo fue hecho, ¿por qué? Por causa del hombre. Y si el hombre en este día tiene una necesidad, hay que atenderla. Entonces, el día de reposo es permitido hacer el bien. Es más, decía Cristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Siempre que una persona necesite de nuestra ayuda, sin importar qué día sea, hay que atender a esta necesidad, ¿sí? Ahora, vamos a ver rápidamente que desafortunadamente el enemigo sabe que esto hace parte del plan de Dios para la santificación del ser humano. Y por eso el enemigo quiso atacar la ley de Dios.
¿Y saben en dónde abrió la brecha el enemigo? Pues precisamente la abrió en este cuarto mandamiento. Y las Escrituras nos hablan de que iba a haber un cambio en la ley de Dios, de que el hombre iba a intentar cambiar la ley de Dios. ¿Y de qué manera lo podía hacer? Si le decía al hombre que puede matar, obviamente, vemos abiertamente de que eso no se puede hacer. Que puede robar, tampoco se puede hacer. El enemigo se metió con uno de los mandamientos que atañen a nuestra comunión con el Señor. Nuestra vida o nuestra relación con Dios. Y fue precisamente el cuarto mandamiento. Sin embargo, Dios hizo una promesa. Y por eso es tan importante conocer las Escrituras. Porque si nosotros conocemos las Escrituras, no vamos a dejarnos engañar. Pero si no, vamos a ser más susceptibles al engaño que el enemigo ha querido poner a través de sofismas y cosas mentirosas. Es más, el enemigo hace esta obra de una manera camuflada, ¿sí? El enemigo no lo va a hacer así abiertamente para que el engaño nos sea casi que imperceptible, ¿sí? Ahora vamos a ver qué promesa nos hizo Dios en el Salmos 89, versículo 34. Dice las Escrituras: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué dijo Cristo? No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ahora, para poder entender esto necesitamos conocer cuál es el pacto de Dios, para saber qué es lo que dice Dios que no va a mudar, que no va a cambiar. ¿Cuál es ese pacto inquebrantable de Dios? Ese pacto que Dios dijo que no iba a mudar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13 nos dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. El pacto de Dios son los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Es decir, que ese pacto que Él dijo que no iba a mudar, que no iba a cambiar, es su ley. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel allí en Sinaí eran basados a estos 10 mandamientos. Y ese pacto no ha cambiado, ni va a cambiar. Porque ya hemos leído que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De hecho, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en el libro de Mateo, versículos 5, 17 al 19, dijo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen que con mi muerte yo voy a terminar mi pacto, voy a quebrantar mi pacto. Porque yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Salvador sabía de que este engaño se iba a propagar. Y tristemente esto no solamente se ha venido propagando dentro del mundo, sino dentro del mismo cristianismo. Han querido poner a un lado la ley de Dios, pero el Salvador nos enseña de que su pacto es inquebrantable, de que Él no muda, él no muda su pensamiento, sino que Él permanece firme, que lo que ha salido de su boca, eso es. Ahora, el hecho de que esta ley haya sido quebrantada, Dios nada tiene que ver en esto. El mandato de Dios es que obedece y vivirás. El mandato de Dios es que debemos aprender a atender su voz, creerle a Él, lo que ha salido de su boca. Pero desafortunadamente las mismas Escrituras también profetizaron que iba a haber un cambio en la ley de Dios y un desafío a su autoridad. De hecho, el día sábado
es un sello de autoridad de Dios, porque es el único mandamiento que nos muestra quién es el creador, dueño y creador de todo. El cuarto mandamiento nos enseña de que Dios es el que tiene potestad sobre todas sus criaturas. Nos muestra que Él es el creador y que Él gobierna sobre todo. Pero entonces el enemigo ahorita ataca este mandamiento directamente, porque Él se ha rebelado en contra de la autoridad de Dios. Y por eso en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, nos dice que este poder, esto se refiere a un poder religioso, y ustedes mismos lo irán identificando, este poder dice que hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, y es interesante porque no dice que cambiará, no, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Las Escrituras nos habla de un poder religioso que se iba a levantar en contra de la autoridad de Dios. Y lo más tremendo de todo es que este poder religioso profesaría servir a Dios, pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver, este poder iba a tomar la autoridad que le corresponde a Dios, atribuyéndose la potestad y la autoridad aún de cambiar lo que había salido de la boca del Señor, que es lo que hoy en día conocemos como el catolicismo. La vez pasada yo les mostraba la manera en que el Señor, este poder había cambiado la ley de Dios. Les puse un paralelismo con respecto a cuáles son los 10 mandamientos especificados en la ley de Dios, en la Biblia, y cómo está hoy en día cambiado en el catecismo, que de hecho en el catecismo ya el cuarto mandamiento no está. Lo han quitado de allí y lo cambiaron por santificar las fiestas. ¿Y cuáles fiestas? Ni siquiera las fiestas que están establecidas en la Biblia, sino las fiestas que el catolicismo ha empleado, como lo es la misa, la Semana Santa y bueno, todas estas ceremonias que este poder se ha ideado como sello de su autoridad. Y de hecho, el catolicismo ha cambiado el día sábado por el día ¿qué? El día domingo. ¿De qué manera lo hicieron ellos? Diciendo de que como Cristo resucitó el séptimo día, el primer día de la semana, entonces que ahorita ya no se iba a guardar el séptimo día, sino que ahorita se guardaría el primer día de la semana. Y de esta manera muchos cayeron en este engaño. Esto fue de una manera gradual, no fue que el catolicismo colocó esto de la noche a la mañana, no. Todos estos engaños se fue haciendo de una manera gradual hasta el punto de que hoy la gran mayoría de las personas, y no solamente los católicos, sino también el mundo protestante en general, guardan el día domingo como día de adoración. Pero finalmente nosotros no podemos quedarnos con lo que dicen los hombres, sino que debemos preguntarle a Dios cuál es la voluntad. Y el Señor nos ordena ¿a qué? A que nosotros santifiquemos el séptimo día de la semana. Además, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 6, también nos dice las Escrituras: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Una de las señales para la venida del Salvador era de que antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra, iba a haber una apostasía universal. Dice: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De hecho, es interesante porque
muchos pensarían de que este poder se iba a oponer abiertamente a la autoridad de Dios. Pero sabe, lo hace de una manera muy sutil. ¿De qué manera hoy en día el catolicismo se está oponiendo a la autoridad divina? Dios dice que es el día sábado, es el verdadero día de adoración, pero el catolicismo dice que es el día domingo. El Señor dice que solamente tenemos un abogado, un intercesor, un sumo sacerdote en el cielo, pero el catolicismo nos enseña de que nosotros debemos acudir, o de que el hombre debe acudir a sacerdotes y cardenales terrenales para poder acercarse a Dios. Las Escrituras nos dicen que nosotros debemos comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, que es su palabra, pero el catolicismo nos ha enseñado de que debemos participar de la misa. Y muchas cosas así, muchos engaños más, que desafortunadamente el catolicismo se ha ideado para ganar adeptos a sí mismo. Pero saben, este poder es guiado desafortunadamente por el enemigo. Y muchos están cayendo en este engaño. Por eso esta apostasía se iba a desatar antes de que viniera de que venga el Salvador por segunda vez aquí a la tierra. Y dice que este se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aún también hablábamos la vez pasada con respecto al tema de las imágenes, que las Escrituras nos dice que no hemos de hacernos imágenes, pero el catolicismo se ha hecho imágenes. Dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo se hace pasar por Dios? Recordemos que en algún momento a Cristo lo acusaron de blasfemia porque él decía que tenía la autoridad de perdonar pecados. Y claramente Cristo tenía la autoridad de perdonar pecados porque Él es el Hijo de Dios y Dios lo dotó de esta autoridad. Él podía hacerlo y no era una blasfemia porque el Hijo de Dios tenía la autoridad y el derecho de perdonar pecados. Pero a ningún hombre más se le ha dado esta autoridad. Y desafortunadamente el papado se ha atribuido esta autoridad, tanto así que prácticamente se está poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pues para nuestro tiempo ya este poder se está manifestando abiertamente. Pero nosotros no necesitamos estar en tinieblas porque las Escrituras nos muestra verdaderamente qué es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que el Señor pide de nosotros? Que nosotros creamos en Cristo Jesús como nuestro único Salvador personal. Y que no pongamos como sustitutos a otros hombres, a otros santos, fuera del fundamento que el Señor ya nos ha dejado. Y ya para finalizar, voy a dejarlos para con la promesa para meditar durante esta semana. ¿Es el sábado solamente para los judíos? Pues vamos a ver qué nos dice Isaías 56, 6 al 7. ¿Será que el sábado solamente era para allí, para el pueblo judío? ¿Será que el sábado solamente es para lo que hoy en día conocemos como adventistas del séptimo día? El sábado es para toda la humanidad. Dice las Escrituras, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Esta es la promesa para meditar, mis apreciados oyentes. Si aún no hemos decidido aceptar a Cristo Jesús, si aún no hemos decidido apartar este día para estar en comunión con el Señor nos hace la invitación y nos dice que si nosotros queremos seguir su pacto, estos 10 mandamientos, y saben, estos 10 mandamientos el Señor no es tanto que nos lo exige, sino que Él promete que los pondrá en cada uno de nuestros corazones si así se lo permitimos. Y si nosotros queremos amar a Dios y servirle y seguirle a Él, guardando su día de reposo para no profanarlo, dice que Él
nos llevará a su santo monte. Esta es la promesa del Señor. Así que, mis apreciados oyentes, debemos empezar a ver de qué manera nosotros estamos buscando al Señor, porque no es a nuestra manera. El Señor nos ha dado instrucciones específicas en su palabra, cómo nosotros hemos de acercarnos a Él. Y es el día de reposo, el día sábado, es una bendición para todo aquel que quieran, todos aquellos que quieran abrazar el pacto de Jehová. Y créanmelo, se lo dice a alguien que lo ha experimentado. Las bendiciones que vamos a recibir de parte del Señor serán gratísimas. El Señor no solamente desea darnos salud física, sino también salud espiritual. Así que les invito a que me acompañen en una oración para finalizar. Y la otra semana estaremos en un nuevo repaso con la ayuda del Señor. Oremos. Amoroso Padre que moras en los cielos, gracias te damos por tu infinita bondad y misericordia. Gracias te damos por tu santo día de reposo, porque sabemos que tú lo has dejado con una finalidad, y es la finalidad de que podamos ser santificados y apartados para ti, Padre. Te ruego por cada una de las personas que han escuchado este mensaje y también por aquellos que lo han de escuchar, para que podamos abrir nuestros corazones a ti, Padre, y que podamos abrazar este pacto que tú has dejado allí en tu palabra. Permite, Padre, que tu ley pueda ser escrita en nuestros corazones y que te podamos honrar a través de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por escucharnos, en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén, Padre. Y amén. Bueno, mis apreciados oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado de principio a fin. Y espero que con la ayuda del Señor dentro de 8 días podamos continuar con este maravilloso estudio, y vamos a meditar un poco con respecto a lo que es el bautismo. Esa es otra pregunta muy importante que necesitamos conocer. Verdaderamente, ¿qué es el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Y cómo esto repercute en cada una de nuestras vidas. Que el Padre Celestial les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Y que el Señor les guarde en este resto de semana. Chao, chao. Mensaje